Bueno, muy buenos días. Es una alegría estar por segundo año consecutivo aquí de nuevo en Villa Mercedes. Nosotros, los adultos por los derechos de la infancia, somos un colectivo de militancia por la visibilización pública del delito de abuso sexual infantil. Venimos desde la ciudad de Buenos Aires. En nuestro caso, en el de Silvia y en el mío, al igual que el año pasado y que en todos los lugares del país a donde vamos, venimos a compartir el testimonio, como decimos nosotros, de nuestras experiencias de dolor, de lucha y también de mucha esperanza. Hemos sido víctimas del delito de abuso sexual infantil y tenemos a su vez un camino de lucha como adultos en búsqueda de justicia y de reparación, y también en el caso de Silvia, de protección como mamá protectora, como decimos nosotros, refiriéndonos a los adultos que protegen a niños víctimas en el presente. Y lo que afortunadamente vemos en los distintos lugares del país, en ámbitos de lo más variados y diversos, es que nuestro testimonio sirve como disparador, como estímulo, como movilizador para generar una reflexión crítica colectiva en torno a esta injusticia, para tratar de generar y de interpelarnos como adultos con respecto a nuestras prácticas en relación con los niños y en relación con esta injusticia en particular, que, como siempre decimos nosotros, nos atraviesa como sociedad, sucede en todas las clases sociales, porque lo que más predomina es el abuso sexual infantil intrafamiliar, y nosotros, como militantes de esta causa, hacemos propia una estadística elaborada en su momento en los países centrales, que sostiene que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren esta injusticia. Es decir, que estamos hablando de algo no solo extraordinariamente grave, sino además extraordinariamente masivo. Dijiste intrafamiliar. ¿Qué significa esto? Justamente que donde sucede en gran predominancia este delito es en el ámbito de las propias familias, es decir, los agresores, en general estamos hablando de varones adultos, en el marco más amplio de una sociedad patriarcal y machista como la que tenemos, son justamente los padres. Nosotros, obviamente, cuando un padre comete este delito deja de serlo, los progenitores biológicos, los tíos, los abuelos, hermanos mayores. Y ahí estamos llegando a la complejidad básica de esta injusticia, que es quien que perpetra tamaña agresión y tamaño abuso de poder en perjuicio de una niña, de un niño, de un adolescente, es alguien de su máxima cercanía, de su máxima confianza, con quien hay todo un vínculo y, por supuesto, del lado del adulto, además, una obligación de protección. Claro, y por esto es que también cuesta tanto sacar a la luz, ¿no? Porque ¿quién va a decir, mi papá me hizo esto, o mi abuelo me hizo esto? Es como que me da mucha vergüenza confesarlo por mí, por él, y como madre porque es mi padre. Entonces todo esto trata de ocultar, de tapar, ¿no? Sí, Silvia. este tipo de delito es, en verdad, se trata de tapar porque yo creo que tratamos de sostener una idea de familia que en la realidad no es tal. Nos enseñaron a respetar a nuestros mayores antes de enseñarnos a respetar a los niños. Tenemos una sociedad que tiene como base honrar a los adultos, y a los que hay que honrar es a los niños. Y lo que hemos aprendido con los años es a negar nuestros dolores de infancia, a negar que quizás no fuimos ni protegidos, ni cuidados, ni queridos como debíamos, y esto hace que... ¿se escucha bien? Sí. Sí. Y esto hace que en verdad desprotejamos a los niños de hoy. Por eso nosotros tratamos de hablarle a otros adultos diciendo, bueno, hablemos cada uno de nosotros entre adultos de nuestros dolores de infancia, para así poder proteger a los niños de hoy. Porque mientras sigamos con esto diciendo, bueno, protejo al abuelo, protejo al mayor, no solo estoy desprotegiéndome yo como víctima adulta, si soy sobreviviente de esto, sino que además desprotegemos inmediatamente a los niños de hoy. Porque los niños de hoy también están siendo abusados como fuimos nosotros abusados en nuestro momento. Uh-huh. Y esto es re importante que lo veamos. Por eso hablar de este tema es muy movilizante, y nosotros aspiramos a que en verdad los adultos se sientan movilizados y tengan empatía primero con el niño que fuimos cada uno de nosotros, y después con los niños de hoy, ¿no? Darle también como... Se me ocurre, ¿no? Estoy tratando de pensar como madre, ¿no?
la palabra autorizada al niño y darle la seguridad de que el dueño de su cuerpo es él y que nadie tiene que invadir ese espacio que es solamente dueño él, ¿no? A ver si más o menos se entiende. Darle la autoridad de que eso le corresponde a él y nada más, y que nadie tiene que tratar de vulnerar ese derecho, ¿no? Sí, seguro. El tema está que lo que hay que tener en claro es que si yo pongo a un niño con un abusador, va a ser abusado. Entonces nosotros decimos, cuidado con esto, de decir que la información al niño lo está protegiendo. Lo que protege al niño es tener adultos que sepan que el abuso sexual infantil existe y que los riesgos los dan el tener adultos cerca. Porque nos pasa muchas veces que pensamos que el niño porque conoce es un modo de defensa del abuso y en verdad no. ¿Porque conoce cómo? Que conoce esto, conoce que su cuerpo es de él, que nadie lo tiene que tocar, ya está protegido. No está protegido. Ese niño con ese conocimiento, lo pongo con un abusador, va a ser abusado. Y encima es probable que se sienta más responsable todavía porque encima sabe que lo que le está pasando supuestamente está mal. Lo que sí tenemos que generar entre adultos es que el niño tenga adultos al que contarle lo que le está pasando. Que el niño pueda contar y que tenga adultos confiables que vayan a creer en la palabra del niño y a actuar. Pero no quedarnos tranquilos con que la información es protectora. Lo que es protectora es la conducta del adulto, que es qué hacemos con los abusadores, qué hacemos cuando un niño aparece diciendo que fue abusado. O sea, eso es lo protector. No en la información solamente, porque la información solamente no protege. Yo a veces uso la cosa que si yo pongo un cordero y le digo, si viene algo que ladra, muestra los dientes, aúlla, es un lobo, y pienso que con eso está protegido, yo pongo un cordero con un lobo, el lobo se lo va a comer. Y hay que pensarlo así. El adulto abusador es el único responsable de la situación de abuso, el único responsable. El niño lo que tiene que saber es que si le llegó a pasar no es culpable él, no es responsable él y que busque en su entorno a alguien que lo escuche y lo ayude. Eso sería lo fundamental, que quizás no sea en el ámbito de la casa, no siempre en las casas están las herramientas o están los adultos realmente protectores, bueno, pero que este niño tenga en la sociedad donde ir. Nosotros decimos que para criar un niño hace falta una aldea. Entonces, quizás la mamá y el papá, o no sea el ámbito más protector, pero bueno, entonces tiene que ser la escuela. Y si no es esto, tiene que ser el pediatra. Y si no, tiene que ser la vecina. Alguien que lo escuche. Todos los adultos somos responsables de la suerte de nuestros niños. Y esto es lo que nosotros queremos, en verdad, decir y movilizar y demás para generar esto de que no es un tema familiar. En ningún caso. Ya lo sabemos con la violencia de género, no es un tema de la familia, de la pareja, como se quería decir. Es un delito. Y esto también es un delito. Y si el nene no tiene familiares protectores, bueno, la sociedad tiene que ser la protectora, ¿no? Eso. Bueno, a eso es lo que aspiramos. Estrategias, procedimientos judiciales ante el abuso infantil. Yo estoy leyendo, ¿no? ¿Quién tiene ganas de hablar de este tema? Bueno, en realidad, Rosana, la jornada de hoy está pensada como en tres. A ver, ese sí que ahora... Pásame ese micrófono, por favor. Eso. A ver, Marcelina. Sí, ahí. Disculpen. Ahora sí. Bien. No, te decía que la jornada de hoy, que va a ser a las 16 horas en el Colegio Leonardo da Vinci, aquí en nuestra ciudad, y es que es abierta a todo el público y es una jornada gratuita. Está pensada como en tres aspectos, ¿no? Como tres ejes. Un primer aspecto que tiene que ver con estrategias comunitarias, que son aquellas acciones pensadas, acordadas, sistemáticas, que ponen en juego las organizaciones de la sociedad civil u otros actores sociales de la comunidad comprometidos y preocupados con la problemática del abuso sexual infantil, estrategias que puede poner en juego las escuelas, los centros educativos, los centros comunitarios, las universidades, que como te decía son acciones específicas que tienden, por un lado, a visibilizar la problemática del abuso sexual infantil y por el otro lado aportan a la justicia en torno a este delito, ¿no?
Esto nos parece que a nosotros es fundamental porque coincidimos con Silvia, que hay una corresponsabilidad, que la figura de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no solamente le corresponde a las familias, sí principalmente al Estado, pero también a todas las organizaciones en donde los niños transitan su vida. La escuela es un ámbito fundamental y estas estrategias de incidencia comunitaria pretenden acompañar a estas escuelas en acciones que pueden estar llevando adelante, ¿no? Y por el otro lado, los procedimientos judiciales, que estará a cargo de abogados que son netamente técnicos acerca de qué procedimientos se llevan adelante para, como te digo, lograr la justicia frente a este delito del abuso sexual infantil. Y entendemos que ambas estrategias van acompañadas, ¿no? Las estrategias comunitarias, sociales, de incidencia, conjuntamente con las judiciales, van acompañadas porque el niño, la niña o el adolescente es un ser integral en donde hay que tener en cuenta todos sus aspectos en su vida. Y finalmente, que de esto va a hablar más Sebastián y Silvia, es lo testimonial, que es como entendemos que es la parte fundamental de esta jornada de hoy a la tarde. ¿Querés agregar algo, Sebastián? No, digamos, sencillamente, una vez aprovechar esta oportunidad para que toda la comunidad se sienta invitada a la jornada abierta y gratuita de esta tarde, tal como siempre trabajan acá los amigos y compañeros de las Mil Grullas, en ese sentido los adultos por los derechos de la infancia, también con nuestra tarea social y colectiva, justamente apuntamos a la comunidad en general. Nunca nuestras actividades ni nuestros testimonios están dirigidos o supuestamente restringidos a profesionales o especialistas. Justamente nosotros creemos en la interpelación al colectivo, a la comunidad en general, y además agregar que en nuestra experiencia también en los distintos lugares del país, como aquí el año pasado en Villa Mercedes, abordar esta injusticia, este delito, en nuestro caso desde el testimonio, complementado con las perspectivas de los profesionales comprometidos también con la defensa de la infancia y de sus derechos, es algo no solo muy necesario, sino además extraordinariamente positivo. Es decir, muy lejos está en todo lo que hacemos y en el aporte testimonial que nosotros brindamos, justamente el de querer transmitir una sensación de desánimo, de desmovilización, todo lo contrario. Como les decía al principio, nuestro testimonio al servicio de ser un disparador para un diálogo, una reflexión crítica colectiva, para interpelarnos en nuestras prácticas, en nuestros compromisos y para tratar de contribuir a generar esa movilización, esa masa crítica que necesitamos construir como sociedad en función de la defensa de la infancia y de sus derechos en general y en ese marco frente a esta injusticia en particular. Es decir, realmente estamos convencidos de que es una invitación más que necesaria y positiva para la comunidad mercedina, la de esta tarde. Uh-huh. ¿Y cuando vos decís testimonio? Contar, como lo hacemos siempre con Silvia, contamos nuestras experiencias. Bueno, en mi caso, mi historia es pública desde hace años. Yo cuento los abusos que sufrí en mi infancia, el camino primero de silencio de 10 años que transité en mi adolescencia, porque entre otras cosas yo sentía que no tenía adultos confiables a mi alrededor, ni en mi casa, ni en mi familia, en mi caso tampoco en la institución educativa donde me tocó sufrir los abusos. Yo los padecí en el colegio al cual asistía como alumno, un colegio privado confesional católico, el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires. Mi agresor fue un docente y religioso de este colegio. Ese tránsito de 10 años de no poder hablar, de no poder pedir ayuda a ningún adulto responsable, de no poder compartirlo tampoco con mis propios pares, y luego el camino que transité ya como adulto y siendo mayor de edad, de haber hecho una denuncia y de haber llevado adelante una causa penal que más de 20 años después terminó con un juicio oral y público, donde quien fuera mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi, fue juzgado y condenado por el delito de corrupción de menores calificada, reiterada, a 12 años de cárcel.
condena que el 29 de marzo pasado de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó definitivamente ratificada. Y justamente a propósito de lo que fue toda esta lucha judicial y este juicio al que hago referencia del año 2012, lo que traté de hacer a partir de aquel juicio del 2012 fue hacer pública mi historia, con el claro sentido de trascender lo individual y de que todo este sufrimiento de mi infancia y toda esta experiencia de lucha como adulto pudiera servir a lo colectivo. Y en ese sentido, mi experiencia viene siendo extraordinariamente positiva. Ya son más o menos 4 años consecutivos donde prácticamente no hay día que por las redes sociales no reciba el contacto de alguna persona que comparte su historia conmigo, su historia de victimización o su historia como lucha de adulto protector en el presente. No hay lugar del país donde vayamos, como nos gusta decir a nosotros, que no encontremos a compañeras y compañeros víctimas de este delito. Muchos grupos se han armado a instancias de conocernos a nosotros. Es decir, realmente lo que vivimos con Silvia es la alegría, la dicha de compartir y de construir colectivamente. Que esto es algo que ante esta injusticia en particular también nos gusta mucho compartir y resaltar. A nosotros el haber podido trascender los pequeños ámbitos, el pequeño círculo familiar, donde no solo no nos supieron cuidar ni proteger, ni tampoco luego nos supieron acompañar y ayudar cuando decidimos emprender caminos de lucha por esta injusticia, nos ha resultado muy bueno. Es decir, en esto también luchamos mucho contra cierto estereotipo, sustentado, por supuesto, en múltiples injusticias que nos atraviesan como sociedad, que llevarían a que las víctimas supuestamente nos tenemos que resignar a guardar silencio, a sobrellevar en soledad esta injusticia. Nosotros vemos una y otra vez que la apelación a lo colectivo, a la construcción colectiva en torno a este dolor, a este sufrimiento. Nosotros, no quiero abundar, pero en la ciudad de Buenos Aires todos los sábados del año sostenemos un espacio de encuentro de pares al cual viene gente de todo el país a compartir sus experiencias. Nosotros vemos una y otra vez lo extraordinariamente positivo, cómo cambia la calidad de vida, la suerte individual a partir de poder compartir esta injusticia. Es también sacarse este dolor, ¿no? Porque este dolor, de esta pena, y decir, bueno, de esta manera por lo menos yo lo saco de mí y encima ayudo a un montón que por vergüenza, que por temor, que por desconocimiento, porque no sabe cómo, si escucha que a otro le pasó, bueno, yo me atrevo también, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Tenemos una práctica en nuestra sociedad que es esto, ¿no? O sea, con respecto a este delito particularmente, donde la víctima es la que termina avergonzada, con culpa y demás, cuando debiera ser, yo siempre digo, el único culpable es el abusador y a lo sumo sus cómplices, ¿no? Pero el niño nunca. Y sin embargo uno ha cargado con muchísimas veces el silencio, venía agarrado a la culpa, a la responsabilidad, a la vergüenza. Y me parece que cuando uno empieza a hablar con un compañero y se dan cuenta de la empatía, el entendimiento, el que el otro también comparte con uno muchísimos sentimientos y muchísimas emociones, esto hace que te liberes de las cosas que no son tuyas. Yo creo que en verdad el abuso sexual sí es algo que nos ha dado mucho dolor y es una herida, pero como le gusta decir a Boris Cyrulnik, que es el que habla mucho de resiliencia, las heridas no son destino. Entonces sí, tenemos algo doloroso que traemos, tenemos una infancia que tenemos algo que realmente nos causó mucho dolor, pero nuestro destino no es seguir sufriendo y tener esto de por vida, sino que uno puede seguir tejiendo una vida feliz sin desconocer que eso nos sucedió, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con esto. Cuando te encontrás con un par que primero te cree, porque algo que nos pasó mucho a los sobrevivientes es que cuando lo dijimos en nuestros ámbitos familiares no nos creyeron o no hicieron nada, que es lo mismo que no creer. Cuando vos te encontrás con otro que sí te cree,
que entonces ahí uno se suaviza muchísimo las cargas que tenía, que me parece que muchas cargas no tienen que ver con la herida en sí, sino con todo lo que se teje alrededor con esto, con la negación social, el silencio, la vergüenza, el no hacer nada a los adultos que tenían que haber hecho, el no pedir disculpas. Muchísimas veces yo lo que veo es que los adultos, nuestros adultos, no piden disculpas por lo que no hicieron, por ejemplo, y sería bueno porque uno dice, ¿qué le estoy pidiendo hoy? Ponerle a mis adultos que no hicieron nada, y quizás le estoy pidiendo nada más que pidan disculpas, ¿no? Y eso ya te pone en otro lugar. Y lo que eligen en general, lo que nosotros vemos la sociedad y los adultos familiares en particular, es negar el tema. Que eso sí llena de mucho más sentimiento y de mucho más dolor al evento. Eso. Y eso, en el testimonio también se trata de eso, ¿no? Seguiríamos hablando, pero ya me dicen que redondeemos la nota. Gracias por venir, gracias por traernos el testimonio, por atreverse, por ayudar a la comunidad para que esto... a ver si de acá en más es como que vamos viendo que tenemos armas como para ayudar a los que atraviesan por una situación de esta naturaleza. Lo único que uno quiere es ayudar al otro que en algún momento no se escuchó, no se lo supo defender, no se lo supo, defender, ¿no? Gracias. No, hoy vamos a repetir, hoy es a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Jornada gratuita destinada a estudiantes, profesionales, docentes, a toda la comunidad, a organizaciones de toda la comunidad. Se van a entregar certificados, jornada de concientización, hablemos de abuso sexual infantil. Esta ONG de Buenos Aires que llegan con Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, de Adultos por los Derechos de la Infancia. La licenciada Marcela Calderón y Ariel Sanabria van a estar con estrategias de incidencia comunitaria, y Laura Capobianco y Alberto Mariani, estrategias y procedimientos judiciales ante el abuso infantil. Hoy a las 4 de la tarde en Maipú 1176 en la Escuela Leonardo da Vinci. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias.